Este es nuestro tema de análisis hoy en el Informativo USA. Saludamos a esta hora en Miami al analista republicano Frank Rodríguez y también al analista demócrata Javier Massa. Los saludamos desde Orlando. Bienvenidos a NTN 24 y quiero comenzar haciéndoles esta pregunta a ambos. Plan para reducir costos de los alimentos, reducir los impuestos, construir viviendas, es lo que propone Kamala Harris. ¿Es un plan socialista? ¿Es un plan cercano al de la Unión Soviética o al de Venezuela, como dice el expresidente Donald Trump, Fran Rodríguez? Definitivamente. El gobierno de Estados Unidos es bastante ineficiente. No creo que pueda crear 3 millones de casas, puesto que nada más ha logrado 8 estaciones para cargar los automóviles eléctricos, y en eso se ha gastado 9.000 millones de dólares. Es un plan totalmente demagógico, además de socialista. Ya los Estados Unidos, tanto bajo Carter demócrata como Nixon republicano, han intentado el control de precios. Estados Unidos tuvo una época en los años 72 que todo el mundo tenía que hacer cola para comprar gasolina, y además podías comprar dependiendo de si la licencia de tu automóvil terminaba en número par o impar, y las colas eran enormes, que se demoraban horas las personas en llegar y no te llenaban el tanque, tenía un límite. Y así sucesivamente. Todas estas ideas socialistas son totalmente demagógicas, no tienen ninguna base en la teoría económica y parecen haber sido hechas por un analfabeto en economía. La misma pregunta para usted, señor Javier Massa. ¿El plan de Harris es un plan socialista, comunista, como lo dicen los republicanos? A ver, Jason, para creer que este país se puede convertir al comunismo por decreto ejecutivo hay que ser fanático, ignorante o estúpido. No hay ninguna otra interpretación. O sea, y para empezar, no hay ni la menor voluntad política en Kamala Harris, ni en Tim Walz, ni en nadie en el Partido Demócrata que esté en el equipo de Kamala Harris de querer convertir a Estados Unidos en una república comunista. Por favor, ese cuentito lo han creado los republicanos, lo ha creado Trump, y hay una cantidad suficiente de gente analfabeta desde el punto de vista político en este país, y parece que el otro invitado es uno de ellos, para creer en eso. Por favor, o sea, que se esté hablando de establecer un crédito de $25,000 para las familias de clase media, algo que no existe en el mundo de Donald Trump ni en el mundo republicano, que solo existe en el mundo corporativo. Eso no es promover comunismo, señores, eso es hacer política con sensibilidad humana. El hecho de querer bajar los impuestos a la clase media, el hecho de querer subir los créditos por hijos menores, todos beneficios para la clase media. Este es un país que se construye en base a la clase media, no a ese 2%, ¿ya?, que representa en mucho el Partido Republicano. Es el otro 90 y tantos por ciento que somos clase media en este país, somos los que hacemos Estados Unidos. Pero cada vez que sale un líder, o en este caso una lideresa, una candidata, que estoy seguro va a ser la primera presidenta de Estados Unidos como Kamala Harris, a defender a esa olvidada, hundida, tantas veces maltratada clase media, cada vez que alguien sale a defenderla, lo único que saben decir es: ahí están los comunistas, los socialistas, los que quieren convertir Estados Unidos en una Cuba, en una Venezuela o la Nicaragua de Ortega. Por favor, señores, simplemente se está pensando en algo que nunca hizo Trump. Trump fue presidente por 4 años, no hizo nada por la clase media en este país. Denle la oportunidad a Kamala Harris y veremos otra historia. Señor Rodríguez, los demócratas y varios economistas destacados dicen que justamente los cálculos muestran que las ideas de Donald Trump provocarían un brote explosivo en la inflación y agregarían $5 billones a la deuda nacional, justamente al extender los recortes de impuestos que están próximos a expirar. ¿Qué opina? Primero, me siento totalmente ofendido por el invitado, que me acusa de estúpido y otras miles de cosas. Yo soy graduado máster en economía y soy una persona normal y corriente. El señor Trump ya fue presidente y durante su época la clase media le fue muy bien.
en todos los sentidos. En ese momento, la economía de Estados Unidos fue la mejor en la historia universal. Nunca, jamás, en ningún país el Producto Interno Bruto por cápita fue tan alto. No solo eso, sino que todos los grupos asiáticos, negros, latinos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos se beneficiaron. La señora Harris, en este paquete que es literalmente un paquete, tiene cantidad de créditos para todo el mundo. Eso es déficit, eso crea déficit. El señor Trump lo que va a repetir cuando sea presidente, aunque le duela mucho al otro invitado, si el pueblo americano quiere que este señor sea presidente, lo será. Y entonces regresaremos a gasolina menos de $2 el galón, inflación menos de 2%, intereses hipotecarios 2%. Así que ese es el récord del señor Trump y ese es el récord que va a duplicar. Pero quiero enfatizar que eso es un insulto lo que el otro invitado me ha hecho. Señor Massa, si quiere contestar, sí que es cierto que lo que está apuntando de los precios del petróleo, la inflación, se rige por la economía del país, pero también por los factores geopolíticos del momento, ¿no? A ver, Alexandra, voy a tratar de ser políticamente correcto, ¿no? Parece que el señor Rodríguez cree que la economía, el precio del petróleo, por consiguiente el precio de la gasolina se puede manejar por decreto ejecutivo desde la Casa Blanca, ¿no? O sea, parece que no sé en qué se habrá graduado, pero evidentemente no le explicaron lo que es la macroeconomía y que hay ciertos factores que evidentemente no dependen de la voluntad política ni las decisiones que tome ningún presidente, así sea el presidente de Estados Unidos, que es el presidente más poderoso que hay en el planeta Tierra. Son cosas que pertenecen a esa aldea global, esa economía global, y son simplemente indicadores que se manejan de acuerdo a la economía del mundo. Es decir, el mercado internacional establece de alguna manera los precios del petróleo y por consiguiente los precios de la gasolina. Pero según el señor Rodríguez, claro, tenía que ser candidato de Trump, qué fácil es, por decreto ejecutivo se arregla el precio de la gasolina y al día siguiente que Trump sea presidente, la gasolina va a bajar a $1 de galón, ¿es cierto? Bueno, yo le entiendo su lógica de mentalidad de mosquito, porque si alguien como Trump dijo que con una llamada telefónica le pone final a la guerra de Ucrania y que hablando con Putin se arregla la guerra de Ucrania probablemente en media hora, entonces le podemos creer cualquier cosa. Es decir, a un megalómano, a un mentiroso como patológico como es Trump, que prometió, por ejemplo, hacer 3.000 kilómetros de muro para separar a Estados Unidos de México y solo construyó 482 kilómetros en 4 años de gobierno, o sea, un poquito más de 100 kilómetros por año. Pero la gente le sigue creyendo, pero escucharon, ya no habla más del muro, no le conviene porque ni siquiera con eso pudo cumplir. Se olvidan de que este país llegó casi al borde de la guerra civil porque Donald Trump promovió la violencia política como nunca la hemos vivido en este país. Ese ataque al Congreso, del cual él se lava las manos y del cual fue políticamente responsable, jamás, nunca en este país vimos una cosa parecida. Pero hay gente que tiene memoria histórica aparentemente efímera, o no tienen memoria histórica, no se acuerdan, o no se acuerdan de lo que no les conviene, y están resueltos a que se repita la historia. Pero ¿saben qué? Con esto termino. El votante norteamericano promedio sí tiene memoria, se acuerda, lo vivimos, no queremos que nuestro país pase por eso nuevamente, y esta vez con una candidata de lujo como es Kamala Harris y no un paquete como tan irrespetuosamente dice el otro invitado, tendremos la posibilidad de tener la primera presidenta y la mejor lideresa que ha tenido este país en su historia. Nos queda un minuto para cada uno y quisiera ir al punto de coincidencia, que es que ambos quieren eliminar los impuestos a las propinas. Y esto sí que va a traer bastante gente o podría ser considerado populista. ¿Qué piensa Frank Rodríguez? Primero, objetar de nuevo en esta segunda ronda me llamó mosquito y dijo que no sabía de qué escuela yo me había graduado, de la Universidad de Miami, y siguió con una serie de falacias, pero sobre todo de insultos personales. Si este señor vuelve a este programa, por favor, quítenme de la lista, porque no tengo la menor interés en tener que escuchar las sandeces de una persona que no tiene educación de ninguna índole. Ahora soy yo el que se pregunta de dónde rayos salió este hombre.
Que nos queda un minuto para que opinemos sobre el tema de las levantamiento de impuestos a las propinas, señor Rodríguez. Yo estoy en contra del levantamiento porque necesitamos que todo el mundo sea parte de la economía normal, no una economía negra. Si quitamos los impuestos, los dueños de restaurantes le van a bajar el salario a la gente que trabaja allí. Todo el mundo en Estados Unidos que trabaja tiene que pagar impuestos para sentirse parte de la nación, para sentirse parte de la economía, y ese dinero de impuestos hace falta para mantener todo marchando. ¿Y qué piensa usted, señor Massa? Dice Trump que le copió Kamala Harris la propuesta. Sí, no. Fíjense, Donald Trump inventó el hueco del donut, ¿no? También, por supuesto. A ver, Donald Trump tuvo 4 años en la Casa Blanca y no se le ocurrió hacer esto, ¿no es cierto? Pero ahora que escucha que los demócratas sueltan una medida así, dice, no, sí, yo también lo voy a hacer, claro. Tuviste 4 años, Donald Trump, no seas mentiroso. 4 años para hacer eso y jamás pensaste en los meseros y meseras que viven de las propinas. Y ese es el punto, Jason y Alexandra. Los meseros viven de las propinas. El 80-90% de su ingreso son las propinas. Y no hay cosa más errática, más impredecible, más volátil que una propina. Un restaurante que hace un buen fin de semana, de repente los siguientes días va muy poca clientela y no hay propina o hay poquísima y se las tienen que repartir, compartir entre ellos. Completamente de acuerdo, por supuesto, que no paguen impuestos, señor. Eso es también estimular la economía de la clase media y más son de un trabajo tan difícil, tan complicado y tan mal remunerado por su propia naturaleza porque viven de las propinas como es eso, las propinas que ganan los meseros y meseras en los restaurantes. Mi respaldo total a la medida que se elimine el impuesto a eso. Por supuesto, el otro caballero, claro, como buen republicano, como buen trumpista que es, dijo, no, que todo el mundo pague impuestos, que paguen impuesto igual el que gana 1 millón que el que gana 10.000, ¿no es cierto? Así no es, señor. El que más gana, más paga. Y eso a mí me perjudica. Como profesional gano y gano muy bien. Y no tengo problema de pagar mis impuestos. Así que aquí tiene que ser de esa manera. El que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga. Y eso no es socialismo, ¿eh? Por si acaso. Muchísimas gracias al señor Javier Massa, analista demócrata, y también al señor Frank Rodríguez, analista republicano, por participar en este debate en el día de hoy en el informativo USA. Muchas gracias, buenas noches y seguimos con más.